Bueno, buenas tardes a todos. Para mí, como he dicho antes, es una satisfacción estar aquí, porque, bueno, somos dos provincias vecinas. Yo vivo en Granada, un tiro de piedra, y Almería para mí, la ciudad, pues me trae muchísimos recuerdos. Yo cuando empecé como periodista hicimos una serie de reportajes por la provincia de Almería que fue muy divertida por una parte, muy interesante por otra, y dimos a conocer muchas cosas, ¿no? Y luego, por otra parte, pues luego hemos hecho, en el periódico de arte, donde yo colaboro todavía, pues hemos hecho coleccionables del folclore, de gastronomía, y entonces con ese pretexto pues hemos venido con los fotógrafos a hacer fotos por aquí, por las comarcas. Entonces creo que conozco bien la provincia y creo que siento esta tierra como mía. Entonces aprovecho también para felicitar a Nueva Acrópolis en Almería, que ha cumplido 40 años, no es nada, 40 años, que suena fuerte, ¿no? Nosotros pensamos durar siglos, lo digo en serio. Entonces 40 años es poca cosa, pero bueno, aquí hay un bastión importante y además Almería tiene mucha proyección en la filosofía. No sé si todos lo conocéis, pero aquí hubo una escuela de filosofía importantísima en la época de Al-Ándalus, que era difícil tener, igual que ahora, ¿no? Pero difícil tener una escuela de filosofía en esa época, porque eran además neoplatónicos y era un centro muy importante y muy conocido en la historia de la filosofía medieval. Y ahí está nuestra ciudad, en la historia de la filosofía y en la historia de la tradición, que es un poco lo que yo he pretendido hacer y lo que sigo pretendiendo hacer, es un poco reconstruir la historia de una tradición viviente filosófica que llega hasta ahora y que viene pues del pasado, siendo con un mensaje siempre parecido. ¿Tú que estuviste? ¿Cómo te llamas tú? David. David estuvo ayer, estuvimos hablando en Granada de la sabiduría hermética, que es uno de los nombres que tiene esta tradición viviente. Y quería, todo mi afán es saber cómo es ese flujo de las ideas, cómo se transmiten. Y siempre que lo veo y que cada vez que veo un episodio nuevo o otro momento de la historia, encuentro los paralelismos, encuentro las equivalencias y veo cómo la filosofía, más allá de las guerras, más allá de las rivalidades, de los imperios que suben, de los imperios que caen, de las separaciones de los imperios, etcétera, etcétera, siempre está ese flujo de sabios que transmiten un conocimiento. Por lo tanto, es importante que sepamos en qué consiste ese conocimiento que transmite. Y bueno, pues uno de los primeros filósofos fue intentar comprender la época más extraña, más difícil, que fue cuando surge Grecia. La Grecia arcaica surge a partir de la época oscura, ¿no? La Edad Oscura, que son 4 siglos en que se deshacen los grandes imperios de la antigüedad, Micenas, etc. Y hay una época en el Mediterráneo, en esa zona, que se olvida la escritura, que desaparecen los ritos, los libros, los textos, un caos, definitivamente. Y sin embargo, pues hay luego, como pasa también en la historia del tiempo cíclico, hay un renacimiento. Y ese renacimiento, pues es muy interesante porque está presidido por la búsqueda de la sabiduría. Claro. Durante una serie de siglos, como lo llama Jasper el tiempo eje, pues van apareciendo nuevos planteamientos, van apareciendo además nuevos planteamientos también políticos, porque las ideas no se quedan en el aire, las ideas luego se aplican, y se aplican a las leyes, se aplican al gobierno de las ciudades, se aplican también a elementos religiosos, es decir, hay todo un replanteamiento gigantesco de una nueva civilización que no es el gran imperio. Es curioso porque el mundo arcaico griego no es el imperio micénico ni el imperio no sé qué, no es el imperio persa,
es casi más de 500 ciudades fundadas por los griegos. Eso es mucho más que un imperio, yo creo. Aunque está muy localizado en ciertas partes, pero ¿cómo es posible que llegue esa civilización a sitios tan distantes, todos con un elemento común, con unos rituales iguales? La mayoría de ellos pasan por los oráculos, los lugares sagrados donde se consultaban a los dioses y se les pedía permiso para ir a esos lugares, y a veces los dioses decían, no, ahí no, tenéis que ir a otro sitio. Y entonces a ver qué sitio, y todos esos cambios, todas esas situaciones se dan en un momento que son casi también 2 siglos como mucho. Es decir, si le había durado la Edad Oscura 4, estos son apenas 2 siglos, esto es la colonización griega. Y entonces yo quería ver esto, quería ver cómo se había hecho. Me intrigaban mucho los sabios, ¿no? Los famosos 7 sabios, porque claro, ¿cómo se va a hacer esto si no hay unos sabios? Los sabios están ahí siempre, ¿eh? Y allí estaban los sabios, y bueno, quise conocerlos, y me llevé sorpresas realmente maravillosas, ¿no? Y me di cuenta de que el modelo era, por una parte, legisladores, sobre todo nuestro Solón adorado, que sale todavía en los jeroglíficos, en los crucigramas que le ponen sabio, yo me acuerdo siempre eso, perdona, solo has caído, te has quedado en los crucigramas. Y a mí, por ejemplo, el tema de Solón me encantó y me interesó mucho, porque era la época, cuando yo estaba haciendo ese libro, era la época de la crisis esta terrible, ¿no? De las hipotecas, que la gente, los desahucios, todo esto, ¿no? Y Solón hizo una ley en la que se suprimía la esclavitud por deuda. O sea, parecido a lo que hay ahora, que cuando tú tenías una hipoteca, te quedas sin casa, te echan a la calle, pero tienes que seguir pagando. Esto es que te vuelves esclavo de un banco. Los griegos de la época de Solón, era el acreedor, se quedaba con ellos, los esclavizaba y hacía con ellos lo que quisiera. Y se quedaban esclavos, eran gente libre, pero por un problema de no haber podido retornar un dinero que se había prestado, pues los esclavizaban. Y él, y solo una de las reformas legales que hace es terminar con eso, con la esclavitud. Entonces yo lo vi aquello, qué curioso, ¿no? Que haya esos tipos de cambios, ¿no? Luego también el hecho de que cambió la legislación de los delitos, que eran las famosas leyes de Dracón, que se dice, esto es draconiano. Pues se dice draconiano porque Dracón mataba, o sea, todo era pena de muerte. Tú robabas porque tenía hambre, robaba unos melocotones en un mercado y tenía derecho el dueño de los melocotones para matarte. Y no era un delito matarte, porque había robado. Entonces, claro, eran muy bestias, muy bestias. Entonces, esa civilización va avanzando. Entonces, ahí está el tema de los legisladores, que son importantes, y la figura de Solón es como paradigmática, ¿no? Todos lo van a imitar, y además es curioso porque luego los filósofos que vienen después también son legisladores, o sea, el esquema de las leyes. Hay que seguir las leyes. Sócrates muere por respetar las leyes, porque las leyes decían que tenía que morir, y él no quiso irse fuera ni huir ni nada, porque respetaba las leyes. Y la famosa inscripción de las Termópilas, ¿no? Aquí murieron los tal por la defensa de sus leyes, ¿no? Y el tema de las leyes es importantísimo en ese momento. Y la otra parte importante es en el mundo de los misterios, llamado de los misterios. Parte también religiosa, muy especial, porque no es las religiones. Nosotros que vivimos un poco la tradición judío-cristiana, nos creemos que todas las religiones son iguales o han sido iguales. Son iguales en el mensaje fundamental, pero no han sido iguales todas las religiones. Y la religión griega antigua, se conoce como orfismo, pues pasó por muchas reformas, y una de ellas muy importante es justamente en esta época. ¿Y qué pasa? Pues que cuando llega el momento de la filosofía, cuando aparece la filosofía como ejercicio para prepararse
a la evolución, como trabajo de evolución de los seres humanos, pues encuentran una buena relación con los misterios. Yo eso lo quería averiguar porque lo había oído decir, pero no tenía las pruebas que me lo explicaran. Y he tenido la suerte de que no hace mucho se ha publicado precisamente la gran muestra en la que se une la filosofía posterior a estos grandes sabios con los misterios, que además pasaba en la época anterior de los sabios, también se daban estas dos cosas, ¿no? Y la novedad es que a través de los filósofos, estos primeros filósofos, a los cuales se les suele llamar presocráticos, que aunque en realidad Nietzsche le llamaba preplatónicos, con más acierto, desde luego, porque muchos son contemporáneos de Sócrates, no puede decirse que sean presocráticos. Luego además que dice presocrático no dice nada. Lo interesante es que ellos estaban ahí en el nacimiento de la filosofía. Y estos filósofos pues dan una cobertura filosófica a los grandes enigmas, ¿no? Como dice, por cierto, no sé si os suena esta persona, que me mandaste una vez un vídeo en el que dice una cosa que es ininteligible. ¿Sabéis que es una catedrática de la Universidad de la UNED? La del ser. La del ser y el no ser, y una cosa totalmente inconcebible. Entonces yo quiero verificar, como sé que vosotros lo circulasteis mucho, circulasteis con ese vídeo, pues yo quería reivindicarla, porque es que Teresa Oñate dice unas cosas impresionantes. Tiene un libro que se llama El conocimiento de la filosofía, precisamente. Y yo la he leído y la he utilizado mucho en mi libro, porque yo quería también saber qué investigaciones hay y qué explicación, qué hermenéutica se hace de estos filósofos, de los filósofos más antiguos, del nacimiento de la filosofía. Y entonces tengo aquí una frase que voy a leer, aunque sería para leerla al final, pero ahora a ver si la encuentro, que trae otra. Tanto papel para. Fijaos lo que dice esta señora al final. Dice, ya se la ve, ya está llegando entre las olas esa otra Mileto, altiva y fresca. Mileto era una de estas grandes ciudades, claro. Tales de Mileto. La escuela de Mileto, no sabemos en qué escuela, pero allí había varios que nacieron en Mileto. Ya se la ve, ya está llegando entre las olas esa otra Mileto, porque ella dice esa otra ciudad. Es como cuando nosotros decimos Acrópolis, nueva ciudad, ¿no? Esa otra Mileto, altiva y fresca, cuya sabiduría del límite se apresta a renacer una vez más entre nosotros. Más consciente aún más prudente y hacendosa de lo eterno, retejiendo el diálogo público de los hombres entre sí y con lo otro inmanente aquí y ahora, en medio de las ciudades que vuelven a orientarse hacia la fisis y vuelven a interpretar las señales del ser de lo divino, del lenguaje y la memoria. Ya se oyen las voces de los puertos de Jonia. ¿No debemos prepararnos para ir a su encuentro? Esta frase la he leído tantas veces y sigo emocionándome. Qué bonito dicho. Porque ella defiende que tenemos que volver a pensar desde el principio, que tenemos que volver a los puertos de Jonia y hacernos las preguntas que se hicieron ellos y escuchar lo que ellos dijeron y ahora con una nueva perspectiva vivir con eso, ¿no? Pero fijaos que una de las cosas que dice Teresa Oñate, digo esta catedrática Historia de la Filosofía Antigua de la UNED, ella dice que realmente lo que hace la filosofía entonces es hacerse la gran pregunta, la pregunta de qué es lo divino, y darle unas respuestas filosóficas. Y es interesante que estas respuestas filosóficas hayan armonizado también con esa tradición mórfica, que es una tradición religiosa, pero es una religión especial. No es una religión como estamos acostumbrados, pensar en las procesiones, los cultos externos, ¿no? Para el pueblo, para toda la gente. Es una parte, los cultos mistéricos son como se requiere como una mayor vinculación con ellos, ¿no? No es solo
cualquiera no entra en eso, culto mistérico, y requiere además una preparación en tanto que purificación. Por eso tenemos a un Empédocles, que es uno de los grandes, bueno, todos son grandísimos, no ninguno chico, pero Empédocles tiene una parte de su texto que ha quedado junto a nosotros, se llama Las Purificaciones. Porque luego van a venir, luego va a decir Platón en su momento, recogiendo todo lo que habían hecho estos grandes sabios, que la filosofía nos prepara para la muerte, que es como la gran iniciación. Es como si, porque en el fondo todos tenemos que morir, pero morir antes de morir. Es la clave de los misterios órficos, porque la enseñanza nuclear que se les da es sobre la inmortalidad del alma. Entonces, como digo, tuve la suerte de que se apareció el papiro de Derbeni y que ahí hay comentarios, es decir, el papiro de Derbeni son unos papiros que estaban en una... Estos son los resultados principales. Vale, muchas gracias. Gracias, me alegro número 1. Entonces, en ese papiro, que estaba en una tumba, medio quemada la hoja de papiro, pues era un relato de una serie de cultos mistéricos, órficos, escritos por un filósofo. Es decir, era como una reflexión de un filósofo sobre esos cultos y menciona a varios filósofos presocráticos. Menciona a Heráclito, menciona a Anaxágoras y menciona a Demócrito. Es decir, que es un documento que demuestra que había una comunicación entre los elementos rituales, mistéricos de esas cofradías que se reunían y que recibían una instrucción en relación con la inmortalidad del alma, en relación con lo divino, en relación con la unidad que lo preside todo, etc. Pues ya se sabe cuál era lo que estudiaban y lo que aprendían y lo que vivían, y que está eso relacionado con esos filósofos. Claro, cuando uno sabe esa hipótesis que se confirma, luego uno lee el poema de Parménides, y claro, ya entiende uno el poema de Parménides, porque el poema de Parménides explica que para conocer la verdad hay que elevarse por encima de la multiplicidad hacia la unidad del ser. Y entonces hay que atravesar, como él le llama, las opiniones de los mortales para subir, y hace esa alegoría tan bonita del carro que va hacia arriba. A todos les encantan los carros, porque también Platón tiene otro carro de otro porque es el mito, es el símbolo por excelencia del ascenso del alma. Un carro tirado por unos caballos, parados, claro, porque están en el aire. Y entonces él llega a los pies de una diosa, que hay ahí muy bonito, yo eso lo reflejo porque a mí me encantó, la gente diciendo, ¿quién será esta diosa? Entonces hay varias respuestas posibles, muy bonitas. Y bueno, pues parece ser que podría ser la verdad, ¿no? Aletheia, ¿no? La verdad como algo que se manifiesta. Por eso luego hay otros estudiosos que dicen que la palabra verdad o aletheia significa desocultamiento. Es decir, conocer la verdad no es fácil. No es fácil conocer la verdad. Hay que pasar a través de todas esas múltiples opiniones, tenerlo claro, haber recibido una instrucción sobre lo divino y sobre cómo encontrar lo divino en nosotros, porque lo divino está en todo, en Kai Pan, lo uno y el todo, que es la armonía de la multiplicidad y la unidad. Esa es la enseñanza súper. Eso es bueno que lo tengamos nosotros dentro de nuestro corazón, porque ahí tienes una forma de vida. Como tengas el elemento captado de la unidad del conocimiento, la unidad de la sabiduría, la unidad de lo divino, la unidad del cosmos, la unidad, ya también entiendes la unidad entre los seres humanos. La unidad la entiendes en ti mismo, entiendes que tú puedes ser un ser unificado a pesar de tu multiplicidad. No sé, cambia todo. Y ya tienes una regla, para mí es una regla muy buena, porque ahí aparecen las nociones del bien y tú dices, aquello que me lleva a la unidad es bueno. ¿Esto sirve para unir? Es bueno. ¿Sirve para separar? No. Así ya tiene, uno necesita cosas así de
cortita. Cosa que también me interesó mucho de los sabios. Ellos empiezan a trabajar en una época donde no se escribía. No se escribía porque no había escritura, o sea, no es que no supieran escribir, es distinto, que es lo que nos está pasando ahora. Es que no había con qué poner aquello. Era más que vinieron los fenicios y le echaron una mano, ¿no? Pero allí en esa época no, nadie escribía, y mucho menos, como diría Platón, de estas cosas. Como decía Platón, no encontrarán un libro mío sobre estas cosas. Pues fíjate, con todo lo que escribió, bueno, pues ciertas cosas no las escribió. Entonces no se escribía, trabajaban mucho con la memoria. Pensemos que la memoria, que es algo que se nos está atrofiando también con tanta facilidad de aparatitos que tenemos, la memoria está muy relacionada con el alma, porque nuestra alma es memoria en parte. Entonces, ellos le daban mucha importancia a la memoria y pues crearon lo que se llaman los apotegmas, ¿no? Son como frases cortas, ¿no? Conócete a ti mismo. Bueno, eso ha sido el copyright de Conócete a ti mismo, las cosas más discutidas, porque podía ser de tales, podía ser de tal, lo pusieron ahí en Delfos. Conócete a ti mismo. Es que ahí, con 3 palabras, claro, eran sabios. No solamente esa, hay muchísimas apotegmas que yo la he trabajado un poquito también porque son maravillosas, ¿no? Aquello de ¿cómo era? Que luego la recoge Aristóteles, también lo del justo medio. Hay muchos elementos como si fuera un anuncio. Vaya comparación. Sí, pues un poco así, porque se nos quedan grabados. Nosotros estamos usando la memoria para aprendernos la tontería de la publicidad. Pues ellos lo usaban para aprenderse lo que decía Solón. Claro, estaban montando toda una civilización. La gente que había allí era distinta. Allí nosotros estamos en la caída, ¿no? Bueno, entonces yo eso es lo que pretendí en realidad. Reconstruir esa historia, acercar al máximo a esos personajes. Se sabe muy poco de ellos, de algunos de ellos, que es lo que importa, lo grandes que son, ¿no? Porque, por ejemplo, de Anaximandro apenas se tienen 6 líneas que cita un neoplatónico del siglo VI, que entonces sí tendría delante algún texto de Anaximandro o algo más cercano a Anaximandro, que es lo que estaba él, que es Simplicio, pero que todas las citas que recoge Simplicio, que escribió mucho, pues son muy fiables según los estudiosos. Siempre dicen, no, si lees Simplicio hay que creérselo, porque tiene muy buenas fuentes. Lo mismo que Plutarco de Queronea, que hace toda esa biografía, es fantástico porque tiene muchísimas fuentes, y cita muchas fuentes. Se nota que iba a la biblioteca y se informaba bien, ¿no? No como otros, que cuando no lo saben se lo inventan. Que lo sé también en el mundo antiguo, entonces hay que saber a dónde te arriba, ¿no? Que en la época de Pitágoras fue terrible. En la época de Pitágoras, por ejemplo, como Pitágoras tampoco escribía, porque eran enseñanzas que se transmitían de maestros al discípulo, pues resulta que Pitágoras era grandísimo también. Bueno, yo creo que para mí es el gran maestro, el gran fundador de las escuelas de filosofía, que decimos nosotros la manera clásica. Deberíamos decir a la manera arcaica, porque es una época anterior a la época clásica. Pero entonces Pitágoras, pues como no escribió nada tampoco, pues luego todos los que vinieron después se inventaron todo lo que había dicho Pitágoras. Y yo me pongo negra porque como estamos en el mundo de las frases falsas, pues hay en internet frases de Pitágoras que digo, ¿de dónde han sacado esto? Dice Pitágoras, digo, pues tú qué sabes, ¿de dónde has sacado esto? Se ponen allí, Pitágoras no pudo decir nada porque no escribió nada. Entonces no me digas que dijo Pitágoras. Di que lo dijeron algún pitagórico dijo. Entonces puede. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que pasa cuando no se escribe. Hay que escribir. Bien, y eso es lo que estoy haciendo yo escribiendo, para que no digan luego el mito de bueno, de vez en cuando me gusta hacer un poco de broma. Bueno, hay que escribir las cosas porque, como decía un escriba de Tot en Egipto, pasan los monumentos se derrumban, pero los libros quedan. Y yo decía, míralo, claro, él no escriba, ¿qué va a decir? Pues tiene razón. Es decir,
luego lo he visto, lo estoy viendo ahora en el libro que estoy escribiendo, de cómo se hace la translatio studiorum, que decían los de la Edad Media, cómo se van moviendo ya había manuscritos, ¿no? Los manuscritos que se escribieron de los textos antiguos, de los filósofos antiguos, de Empédocles. Empédocles era famosísimo en el mundo árabe, por ejemplo. Empédocles, entonces tan famoso era que aunque no lo hubiera escrito Empédocles, ponían que era de Empédocles, era como un truco de marketing. Les pasaba también, hay textos de Plotino, de las Eneadas de Plotino, que pone Aristóteles, secretum no sé qué. Le ponían el título porque decían, ¿cómo voy yo a poner Plotino si nadie sabe que es Plotino? Como Aristóteles y ya está. Y así trabajaban, ¿no? Pero ¿cómo se han movido esos textos? Yo comprendí lo que decía el escriba. Se hunde todo y sin embargo siguen los libros trasladándose, ¿no? Las superbibliotecas de Nicolás de Cusa, por ejemplo, que compró, yo que se lo compró, era riquísimo, y entonces luego cuando lo nombraron cardenal, pues dice, esta es la mía, que me traigan todo lo que tengo yo allí en Bizancio, y montó la biblioteca que se llama Marciana por San Marcos de Venecia, en Venecia, porque no se fiaba de que lo pusieran en Roma. Bueno, eso es lo que quiero decir con eso es que eso luego llega a nosotros, ¿no? Es emocionante que un Simplicio pues escriba esas 6 líneas de Anaximandro, que a Heidegger pues tuvo bastante para escribir un libro sobre esas líneas. Algo tendría, ¿no? Algo tendría esas palabras. Son palabras divinas, son palabras de oro, ¿no? Entonces hay que hacerle un poco de sitio en nuestra memoria y en nuestra alma, conocerla. Eso es lo que yo en general he intentado hacer con los filósofos. Que haya un diálogo y que haya un encuentro de cada lector con algunos de ellos, que son realmente seres muy, muy impresionantes, que hicieron un proyecto de humanidad y de civilización, pues que sigue todavía vigente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con los problemas de ahora, porque como habéis dicho, problemas modernos, esto es lo antiguo y lo bonito. Ahora vamos a los problemas. Y me voy no me voy a fijar solo en ello, pero sí os recomiendo un libro extraordinario de Giovanni Reale. ¿Sabéis quién es Giovanni Reale? Es un filósofo, un profesor de filosofía, que es especialista en Platón y es uno de los que promueve y ha investigado muchísimo y tiene el libro, el comentario al banquete de Platón, es una joya de Giovanni Reale. Cómo llega a los pequeños detalles de todo del diálogo, es impresionante, ¿no? Giovanni Reale es un gran conocedor de la filosofía antigua y tiene un libro que se ha publicado en el año 2000, me parece, 2003, o sea, así tiempecillo ya, que dice la filosofía griega o la filosofía antigua, no sé si lo tengo yo por aquí, pone como terapia para los males de nuestro tiempo, como terapia. Es decir, estamos enfermos, nuestra sociedad está enferma, se viene viendo desde hace ya mucho tiempo, hay una enfermedad. Entonces, él detecta en este texto cuáles son esos males y propone qué ofrece la sabiduría, o sea, la filosofía. Y es un libro delicioso, porque también es muy académico, porque es un académico, entonces sí, habla de muchas corrientes, bueno, está muy documentado, muy basado, no es una noche que se puso a escribir y ya está, es un trabajo de investigación serio. Yo lo recomiendo de verdad porque da muchísimo juego y da muchísimas sugerencias. Entonces voy a decir algunas de las cosas que él dice, de cuáles son esas enfermedades, porque este lo suscribo al 100%. Yo hago en las conclusiones, lo cito también, porque me pareció muy interesante. Entonces, ¿cuáles serían? Él habla de 10. No es tan grave, ¿no? Y dice, el primero de todos, esto está muy bien, el reduccionismo cientificista de la razón.
Es decir, hemos caído, él lo que viene, bueno, él lo enmarca en realidad, es un gran estudioso de Nietzsche y lo enmarca en el nihilismo, el que denuncia a Nietzsche. Esto es muy poco comprendido, es poquísimo comprendido, pero Nietzsche, cuando habla de la muerte de Dios, pues viene a decir que es que, no sé, que el hombre de su época, y la mujer, y los niños, y todos, han olvidado lo trascendente, han olvidado la trascendencia. Y bueno, ya hay muchos autores que dicen que lo que le falta al ser humano de ahora es la trascendencia, así, tan claro, volver a lo trascendente. Entonces, en este caso concretamente, ese nihilismo, o sea, todo el marco de todos esos males, se podrían resumir en el nihilismo. Y entonces, ¿qué es? Nada se puede saber. Es un nihilismo mezclado con escepticismo, de no hay nada por encima del mundo físico, de lo que yo toco, de lo que yo mido, de lo que yo puedo. O sea, algo así como muy simplón, pero que se traga a la gente, realmente, ¿no? Que hace reales, pues es sobre esos síntomas que ha provocado ese nihilismo real, que estamos hablando de Nietzsche a principios del siglo XIX, ¿eh? Llevamos ya un tiempecillo. Con el nihilismo para arriba, el nihilismo para cada vez peor. Claro, ahora ya empiezan a levantarse voces diciendo esto está muy mal, señor. Y que si era el cambio climático, que si todo eso son simplemente síntomas, es decir, algo que aparece. Pero tenemos que ir a las raíces. Los filósofos no se ponen a decir el cambio climático, sino vamos a hablar en el campo de las ideas. ¿Por qué hay ese abuso de la naturaleza? Pues porque ya la naturaleza murió, también la crisis de la naturaleza se produjo cuando empezó la modernidad, cuando empezó el cientificismo a ultranza, y entonces todo se podía hacer y todo se podía modificar. Y de hecho se hizo, sin tener en cuenta en absoluto las consecuencias. La idea del mito del progreso, ¿no? La palabra progreso, que este ciclo que estamos haciendo en toda España por el Día Mundial de la Filosofía, se llama progreso y filosofía, o filosofía y progreso, el progreso de la filosofía de la progresión. Dos palabras que están relacionadas entre sí. Y en esa idea se ha considerado, se ha instaurado en la conciencia el mito del desarrollo, el crecimiento. Siempre habéis visto, ¿no? El crecimiento, ve, tiene que crecer. No estamos creciendo, por Dios bendito, ¿qué está pasando? Es decir, la idea del desaforado consumo. Todos esos son los síntomas. Entonces, a mí lo que me gusta del trabajo de este filósofo es que como buen filósofo va un poco a la raíz, va más allá. Entonces, la primera de las cosas que dice es esa, que habría que aprender a distinguir, como hace Aristóteles, entre razón científica y razón metafísica. Me parece fenomenal, porque además dice, la metafísica considera el todo, volvemos a la idea de la unidad y del todo, y la ciencia las partes. Entonces hay que conciliarlas. Por otra parte, también tenemos otra distorsión, que es cuando se enfrentan el humanismo, las humanidades y la ciencia, con clara ventaja de la ciencia. Las humanidades son el pasado, lo que hicieron los griegos, lo que hicieron los romanos, la historia, las no sé qué, los signos y las civilizaciones, y lo moderno, lo de ahora, es ciencia y tecnología. Por lo tanto, sí, la ciencia y la tecnología, como disciplinas, como enseñanza, están desplazando cada vez más a las humanidades porque se consideran inútiles, un resto del pasado, y bueno, ¿qué vamos a tener a la gente ahora aprendiendo a pintar? Eso que no sirve para nada, porque si eso se mezcla con el pragmatismo y productivismo, que es otra de las enfermedades. Todo tiene que ser útil, todo tiene que servir para algo, y la ciencia sirve para la técnica. Para eso está la ciencia. No la ciencia por sí, sino la ciencia para la técnica. Y el cambio por el cambio. Lo nuevo es siempre mejor que lo viejo. Siempre.
luego también dentro de este productivismo, este pragmatismo, esta cosa, está el hecho de que cada vez importa menos la verdad. La verdad, él dice que le llama ideologización de la verdad, porque ¿qué es verdadero? Lo que dicen los míos. Y lo que dicen los tuyos no es verdadero. Es una ideologización. En el fondo, ni a ti ni a mí nos importa la verdad. Nos importa nuestra verdad. A mí la mía y a ti la tuya. Que es tan verdad como la mía, aunque sean contradictorias. Ah, bueno, si son contradictorias ya me pelearé contigo. A nada que me ponga así un pequeño pretexto y me iré contra ti. Porque un chiquillo quiero que mi verdad prevalezca sobre la tuya. Y si te pones tontico, pues verás tú. Es decir, en ese sentido, esa ideologización de la verdad hace que no importe nada. ¿Os acordáis aquella frase preciosa de Marco Aurelio, ¿no? Decía, la verdad es la verdad, la diga, Agamenón o su porqué. Diga lo que lo diga, la verdad es la verdad. Pero es que ya hemos quitado la verdad. No se puede saber la verdad. Yo, por ejemplo, aquí sí me interesa un poquito de escepticismo. Yo cada vez me estoy volviendo más escéptica con todo lo que me mandan por internet. No me creo nada. Sí. Parto de una falta de fe total y ahí sí hay un escepticismo malo. Porque ahí no es bueno, mejor dicho. El escepticismo es malo cuando te paraliza, porque tú no puedes conocer la verdad. ¿Y para qué te vas a esforzar? Si la verdad no la vas a conocer nunca. Pues claro, uno dice, suspendo el juicio, ¿no? Como decía Pirrón, el escéptico. Pero es bueno tener cierta desconfianza hacia aquellos que cultivan el error, es decir, la no verdad. ¿Cómo será la cosa? Que precisamente este fin de semana hay un gran congreso en Granada, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras, que como mi hijo va a participar con una ponencia sobre la posverdad, ¿no? Que habla de la posverdad. Es decir, ¿por qué se dice posverdad? Porque ya la verdad la hemos dejado de lado. Ahora es lo que viene después de la verdad. ¿Qué puede ser? Pues no puede ser más que la no verdad. Entonces ahí hay un todo, bueno, creo que ha sido un éxito, se han apuntado como 500 profesores para discutir sobre esos temas, ¿no? y ver las lagunas tan tremendas que hay sobre el tema. Y esto es uno de los problemas que tenemos. Otro tema es el bienestar material como sucedáneo de la felicidad. Esto se convierte en el malestar de la civilización. Es decir, esa búsqueda del bienestar se convierte en el malestar. Porque causa neurosis, causa estrés, causa deshumanización, por otra parte, ¿no? Y dice además, que me encanta, dice, la abundancia de bienes no llena al ser humano, lo vacía. Es así muy tajante. Otro, el asunto del hedonismo, el hedonismo desenfrenado, porque como no se satisface, la persona no se satisface con esa acumulación de bienes, pues entra en una búsqueda desenfrenada que le lleva a tener más, a atesorar más. Yo me acuerdo que había unos programas hace años en la televisión de unos ricachones que salían que te enseñaban tu casa, no sé si os acordáis. Y bueno, pues era increíble. Me salió, me acuerdo de decir una señora, no, yo cambio los muebles de mi casa una vez al mes, más o menos. Y luego enseñaban la cantidad de zapatos que tenía. Claro, no hay días, ni hay vida, ni hay pies para tantos zapatos. Es como era algo como, a veces se ve eso, se ve en la realidad, vemos estas cosas. Entonces ahí dice aquí la solución que da real es la siguiente. Yo recomendaría hacerle caso a Sócrates, que dice, pero si quieres ser feliz, cuida tu alma. Eso es feliz. ¿Ves? Como una frase que dice todo, no tiene que decir más nada. Es decir, la realización del ser humano completo no va a ser atesorar bienes materiales. Eso está clarísimo. ¿Y qué hacemos entonces? Que cada vez tenemos que consumir más y más. Ahora la Navidad, ¡wow! Consumir todas las tiendas pensando cómo puedo yo hacer que esta gente venga aquí y compre esto y compre lo otro y el regalo, Dios te gana 70 regalos, 80 regalos, 90.
esa especie de blandura, ¿no? Claro, utilizamos los sentimientos, porque los sentimientos sirven para comprar. Bueno, todo esto. Otro punto es la difusión de la violencia. Es cierto que lo estamos viviendo nosotros. Yo creo que en nuestra tierra estamos viendo hasta qué punto las relaciones se vuelven más y más violentas. En los colegios y con la enseñanza están preocupadísimos los profesores. Si habláis con gente que se dedica a la enseñanza, están preocupados de cómo llegan los niños a la escuela, niños de 6 años, de 5 años, con una violencia metida dentro, que necesitan sacarla como sea y con una crueldad, o sea, con una especie de algo latente que está ahí, ¿no? Eso no se puede solventar más que enseñando el respeto del ser humano, eso está claro. Pero ¿quién enseña? Esa es la pregunta. Como me decía ayer un chico que es profesor, y decía, si es que no podemos enseñar esas cosas, no podemos enseñar lo que hay que enseñar, porque estamos tan programados, porque tenemos que hacer cada día tal cosa, tales temas, que a veces no hay sitio, no hay tiempo posible para enseñarle a esos alumnos necesitadísimos lo que necesitan saber, que nadie se lo enseña, me decía como con angustia. Yo lo comprendo, debe ser terrible. Bueno, pues eso es el problema que también tiene. Porque todo eso, ¿por qué? Porque lo único que nos interesa es las cosas técnicas, ¿no? Es decir, el niño que tenga su móvil, su no sé qué, su tablet, su no sé cuánto. Eso es querer a un hijo, darle una tablet y darle un patinete eléctrico y no sé qué. ¿Y dónde están los valores, los aprendizajes, el desarrollar las cualidades que trae ya de otra vida probablemente, que a lo mejor quisiera desarrollar y que ni él mismo lo sabe porque está atosigado con tanto móvil y con tantos artilugios que le endiñan como si eso fuera la felicidad? Y él hace alusión al mito de Prometeo. Es muy interesante, según lo cuenta Platón en el Protágoras, que es en la narración del mito de Prometeo más clásica, ¿no? Que dice, no basta con la ciencia y con la tecnología, sino que las sociedades necesitan de la justicia. Entonces, habrá que hacer una reflexión colectiva sobre qué es justo y qué no lo es. ¿Tendremos o no tendremos ya perdida la idea de lo que pueda ser justo? Y aquí también otra reflexión de Sócrates, que dice, por supuesto, lo dice Platón en varios diálogos, mejor es sufrir las injusticias que cometer. ¿Ha sido injusto el juicio no sé qué? Es mejor sufrir eso, que sea injusto, a que tú hayas sido injusto. Distinto, ¿no? Y otra cosa que dice, imita a los buenos. Quizá te conviertas en un rey. Magnífico. Imita a los buenos. Claro, tú tienes que decir cuáles son los buenos. Pues ya estás buscando. Ya tienes en tu cabeza la idea de los buenos, del bien. ¿Qué es el bien? ¿Cómo sabemos de eso? Es una buena persona. Casi siempre cuando decimos fulanito es una buena persona, sabemos de qué nos estamos hablando. Y con cierta frecuencia acertamos. Porque todavía no hemos perdido la capacidad de reconocer a las buenas personas, pero eso también hay que enseñar. Otra cuestión importante es el tema de la pérdida del sentido de la forma, es decir, la muerte de la belleza, lo que decía Hegel de la muerte del arte. El arte es una mercancía que se compra y que se vende, pero no es una experiencia del arte. Y entonces, porque ya se justifica lo que no tiene forma, se justifica lo que es deforme, se justifica cualquier cosa, ¿vale? Y es considerado arte. No sé si habréis dado cuenta, pero yo a veces me escandalizo, bueno, aquí es que arte es todo. Hasta el rap, ¿no? Todo es arte. Es un artista, un rapero fenomenal. Yo que no, que es una buena persona, qué sé yo, pero artista. ¿Dónde está la belleza que transmite? ¿Qué es lo bello? ¿A qué llamamos lo bello?
cuando decía el propio Platón que lo bello era muy reconocible, ¿no? La ventaja de lo bello es que es reconocible. Hay cosas del espíritu que son más difíciles de reconocer, pero mira por dónde la belleza es como esa luz que te habla que ahí viene algo del espíritu. Otro punto referido con esto que dice que hay que recuperar la dimensión ontológica de la belleza, es decir, más que decir la belleza, decir lo bello, es decir, el ser bello, que es a donde dice Platón en el banquete que todos nos dirigimos, ¿no? Hacia lo bueno, lo bello, el verdadero, lo justo, todo eso unido en lo uno. Otra enfermedad es el olvido del amor. Y dice también la mercantilización del sexo y el sometimiento del amor a la esfera física. Hemos olvidado que el amor es una fuerza, como dice el profesor Lidraga, es una fuerza muy grande que une las cosas y las mantiene unidas. Es decir, es como la esencia de la vida, que une las cosas y las mantiene unidas. Es decir, si nosotros queremos llegar a la unidad, necesitaremos ejercitar el amor. Y claro, ese amor va a venir también la solidaridad, va a venir ponerse en el lugar del otro, va a venir el sentirnos uno con los demás, va a venir eso, lo que dice Karen Armstrong, que es la regla de oro que está en todas las religiones. Esto de no le hagas a los demás lo que quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como te gusta que te traten a ti, como quisieras ser tratado. Ella dice, y lo demuestra además, porque dice esto está aquí, en el budismo, en el brahmanismo, en el islam, en el judaísmo, en el cristianismo, todas en un sitio o en otro tienen esa regla de ponerse en el lugar del otro. El exceso de individualismo, también dice el ser humano, en vez de ser un fin, por ejemplo para la política, es un medio. Nos hemos convertido en medio. Nos votan esto para que lo voten. Como lo voto, somos nosotros los destinatarios de lo que tienen que hacer, no el medio para que ellos estén ahí, ejerciendo el poder. Así es como lo ven, por ejemplo, los políticos. Pero qué decir de los mercachifles también. En fin. Todo se compra, todo se vende, incluido las personas. Junto a esto, ese exceso de individualismo llevaría a, bueno, esto dice, la absolutización de las categorías científicas que conducen a la metafísica de la nada. Esto es muy interesante como lo explica, porque ahí Reale pone ejemplos de las nuevas ciencias de ahora, las neurociencias, las nuevas ciencias cosmológicas, todas con el denominador común del materialismo. Y cómo en el fondo están llegando a lo que se llama en filosofía a las aporías, es decir, más allá de aquí yo no puedo seguir hablando, pero me quedo callado. Es decir, como no se puede seguir hablando con perspectiva científica, me callo. Pero tendría que hablar del alma, ¿no? ¿Por qué no habla del alma? ¿Por qué no habla de esa inteligencia que sujeta a las cosas y hace que las cosas vayan en un ritmo pautado? Pues ahí es donde está la pérdida de sentido. Por eso Edgar Morin dice: el nuevo cosmos no ha penetrado en nuestras mentes, en el sentido de que, aunque ya se está empezando a pensar que el universo no es como esa cosa mecánica tan típica de la modernidad, de los newtonianos, ¿no? Que estaban allí los cuerpos celestes con algo como muy fijo, como muy previsible. Ya hay suficientes datos como para ver que no es así, que no es una gran máquina funcionando. No se sabe por quién la puso, nadie, cero, nada. Todavía estamos con la física newtoniana, todavía estamos con esa física mecánica del universo. Claro, si eso llega hacia nuestra mente, vamos a tener que darle cabida a otras dimensiones que sabemos que existen, que sabemos que son invisibles, pero que están ahí. Y si hay otras dimensiones, ¿no va a haber una dimensión de la dimensión de las dimensiones que es la trascendencia y que es el espíritu? Pienso que sí, ¿no? Es decir, si existen esas otras dimensiones, sigamos escalando, ¿no? Luego viene también el tema del olvido del ser, que está muy relacionado con esto, con el materialismo. Entonces recomiendo en este caso leer
la parte central del Fedón, que dice, bueno, si lo queréis apuntar, del 99D al 100A del Fedón. Dice la carta magna de la metafísica occidental. Ahí es cuando explica perfectamente la teoría de las ideas, ¿no? Y ahí donde relaciona la inteligencia con el bien y cuando relaciona que el método de la segunda navegación, esto es muy bonito, porque la primera navegación es cuando ponen las velas y el barco navega, ¿no? Pero cuando no hay aire, ¿qué haces? Pues tienes que remar. Y entonces tienes que ir paso a paso. Eso lo señala Sócrates en el Fedón. Es decir, explica cómo vas descubriendo paso a paso a ese ser metafísico que está más allá de lo sensible y te vas introduciendo lentamente en el mundo de lo inteligible, el mundo de las ideas. Y te das cuenta al final que como había dicho Parménides, divino Parménides, lo mismo es pensar que ser. Es aquello de logos, ¿no? Es cuando llegas a entender eso, que es lo mismo pensar que ser, pienso, luego soy, decía Descartes, pues ya estás accediendo, porque es de lo que se trata, es que lo divino está en nosotros. Entonces, al pensar así, estás pensando como Dios, aunque suene un poco extraño, ¿no? Estás pensando como lo divino piensa. Es bonito, ¿eh? Es una meta interesante, pensar como piensa la divinidad. Pues es posible a base de poquito. Y por último, también recomienda la conversión. Lo mismo que habíamos dicho, Sócrates dice, mira, vuélvete hacia tu alma, pues así es como habría que hacer, ¿no? Dice, debe existir un arte para que el alma se gire a la visión del bien. Entonces habla de ese movimiento de girar, que lo explica también el Fedón, ¿no? De el alma girarla hacia. Estamos muy focalizados al mundo tangible, a lo material, a los bienes, al consumo, a todas esas cosas que venimos diciendo todas tan interesantes y tan maravillosas. ¿Y qué tenemos que hacer? Volvernos hacia lo elevado. Ya está. Pensar, como decía el Bhagavad Gita, pensar en los dioses, ¿no? Pensar en los dioses, pensar en las cosas divinas, pensar en las cosas elevadas. Eso, para ahí tenemos que desarrollar en nosotros pues cualidades, desarrollar nuestra capacidad imaginativa, nuestra capacidad para entender lo simbólico, es decir, lo simbólico nos da, los símbolos nos dan como pistas sobre ese mundo inteligible que se oculta, ¿no? Esa verdad que está oculta por esos símbolos. Y entonces por eso lo vemos cuando nosotros estudiamos, pues en nuestra escuela tenemos mucha importancia al estudio de los símbolos y de las teogonías y de la mitología de las distintas civilizaciones. Vamos viendo primero la multiplicidad, nos acostumbramos a la multiplicidad, nos acostumbramos a ver unos dioses rarísimos como los de los mayas o de los aztecas, que a lo mejor luego esa misma divinidad de los aztecas la podemos comparar con otra divinidad que tienen los persas, por un ejemplo. Cuando va uno haciendo esos estudios, uno va viendo la diversidad tremenda de los símbolos, terriblemente diferentes, incluso algunos nos gustan y otros no, pero también, al mismo tiempo de la multiplicidad, comprendemos la unidad que hay entre todos ellos. Y ya estamos poniendo en práctica lo que decía Parménides, ¿no? De la unidad y la diversidad. Vemos que a través de lo diverso se puede llegar a lo uno. Que es la meta. En fin, todas estas cosas que yo me había recogido para hacer, no sé si lo habéis logrado, hacer una especie de respuesta al título de la charla. Si queréis vosotros hacer más preguntas, pues yo estoy encantada, porque a lo mejor justamente lo que a vosotros os apetecía no lo he dicho. No le hacía tiempo, si me preguntáis. ¿No? A ver, queda un poco traspuesto. Yo también me he hecho. ¿Tienes idea? Sí. A mí hay algo en lo que has comentado que
es que el tema de la verdad con respecto al futuro, ¿qué va a quedar de nuestro mundo cuando hayan pasado 100 años o 200? O ahora, ¿no? El no saber qué es verdad y qué no lo es, me preocupa enormemente. Y creo que es para eso. Tú como periodista, como filósofa, ¿crees que hay alguna manera que podamos combatir ese fenómeno? Claro, mira, yo sabes lo que pasa, que yo creo que nosotros estamos como los griegos de la Edad Oscura desde hace ya mucho tiempo. O sea, vivimos en una Edad Oscura. Porque en una Edad Oscura cada vez se valora menos el conocimiento de las cosas elevadas, solamente el conocimiento científico que sirva para una tecnología que es de negocio, ¿no? Nosotros a veces nos podemos confundir porque todavía el estado de bienestar nos está permitiendo vivir más o menos, ir al médico y que nos atienda, que tengan los buenos aparatos para operarnos, todas estas cosas las tenemos y claro, el primer mundo. Hay otros que están aspirando a tener esas cosas también. Y podemos un poco como confundirnos de que, bueno, que todo está estupendo, no hay que preocuparse, tanto catastrofismo, por favor, si vivimos mejor que nunca, eso lo dice mucho la gente. Claro, vivimos mejor que nunca materialmente, porque nos hemos volcado, desde que empezó la modernidad, nos volcamos a todo relacionado con la materia física y no queremos que nadie nos hable de otras cosas. Hemos también aparcado las religiones con la muerte de Dios de Nietzsche, no de Nietzsche, que Nietzsche lo descubrió, aquello que le quedaba 3 telediarios a las religiones, como ya entonces, ¿no? Porque ya nadie cree en ella, nadie cree en ese Dios justiciero, judío, y claro, cada vez hay más ateos, pero son ateos huérfanos, porque son ateos que están buscando lo divino y claro, pues como le responden que de esas cosas que se oyen cuando uno, yo el otro día estuve en una misa y dije yo, Dios mío, pero ¿cómo se puede decir eso? ¿Sabes? Dios, ¿qué dice? ¿Ya qué? Sí, uno va allí y escucha unas cosas muy que te golpean en la inteligencia, ¿no? Y luego sale uno de allí diciendo, pues va a venir Rita la cantadora otro día a misa. Claro, porque eso no es Dios, por favor, eso no es la religión, eso no es. Es mucho más grande, mucho más extensa, mucho más profunda y mucho más, en fin, todo eso. Entonces, yo creo que ya estamos en una edad oscura. Si a eso le añadimos que la pereza mental, que yo no sé, yo no soy muy de la teoría conspiratoria, pero a veces me dan tentaciones de cambiar. Porque es que a veces me dicen, es que la gente, claro, no quieren que pensemos. ¿Cómo que no quieren que pensemos? Tú eres el que lo piensa. Decídete a pensar tú. O sea, la mejor rebeldía, no quieren que pensemos, nos están manipulando. Pues sé libre, quítate de encima toda esa porquería que dices que te estás largando, no se sabe quién es, y sé libre y desarrollate tú, sé fuerte, pregúntate quién eres, conócete a ti mismo, todas esas cosas de los grandes maestros, ¿no? Eso es lo que pienso yo, que está como el mundo anestesiado. Y además ya hay una explicación muy interesante sobre la anestesia. No sobre la anestesia, sino porque está la gente anestesiada, porque estamos todos asustados. Tenemos miedo a perder lo que tenemos. Y el miedo nos paraliza. Y además del miedo a perder lo que tenemos, esa comodidad, ese confort, pues tenemos a su vez, otros tienen miedo a morir envenenados con las cosas de ecología, el cambio climático. La gente joven está realmente, habéis visto todas las manifestaciones de estos niños de primaria, casi de primaria, están diciendo pero que el mundo nos vaya a dejar, oye, que nos vamos a asfixiar todos, ¿no? Ese es un miedo también, que sí, que se salen las manifestaciones, pero ¿quién hace algo para que ese miedo se quite? ¿Habéis escuchado algo interesante sobre este tema del cambio climático? Son como grandes escenarios, pero no se llega a nada. Otro miedo es el de que nos quiten nuestros derechos, ¿no? Esos son aquellos que dicen que los migrantes que vienen y que nos se van a quitar, entonces yo no voy a poder ir al hospital porque va a estar lleno de migrantes. Entonces ya no entra yo, porque no cabe. Ese tipo de miedos
hace que la gente se paralice. Pero yo no creo que realmente que nadie quiera que estemos paralizados. Simplemente yo creo que no hemos reaccionado. Y como esto además se tiene que reaccionar de uno en uno, porque somos individuos, eso ha venido muy bien, que hemos crecido como individuos, no somos una especie de ovejitas que nos llevan para arriba y para abajo, sino que cada uno toma sus decisiones en su vida, pero no estamos tomando las decisiones correctas, ni sabemos, ni nos importa si son correctas o no, entonces somos ciegos, vamos, claro, la edad oscura nos vuelve a todos ciegos. Entonces yo pienso que ya podemos quedarnos, engañarnos con que todavía hay internet, hay posibilidad tal, hay las innovaciones, casas modernas, que ahora esto está viejo, pues pongamos más moderno, hay como prosperidad, ¿no? Veremos a ver la Navidad es la gran fiesta del consumo, es decir, san consumo, vamos a adorarte durante la Navidad. Nadie se acuerda ni del niño Jesús, que lo ponen allí en un rincón por aquello de, en fin, me da fatiga, no poner el niño Jesús. No es así, no, nadie se pregunta qué pasó ahí y quién era este niño que estabas haciendo. Es como si hubiésemos olvidado todas esas cosas, y ese es lo peor es el olvido. Lo peor es el olvido. Una de las cosas que hacen los grandes responsables, por ejemplo, el caso de Epimenides de Creta, que ha sido para mí un descubrimiento, que era un asesor de Solón. Es decir, si Solón era súper Solón, imaginaros lo que sería su consejero, que era Epimenides de Creta. Era un mago, era un personaje increíble, ¿no? Y entonces Epimenides dice que recibió una especie de iniciación allí en Creta, en el monte Ida y tal, y ¿qué consiguió? Tú recuperó la memoria de quién eres. O sea, en la iniciación se recupera la memoria. ¿Qué se dice del Buda? Cuando el Buda estaba debajo del árbol Bodhi, reconoció quién era, reconoció sus anteriores vidas y todo lo que había hecho. O sea, la memoria es importante. Y sin embargo, nosotros estamos sin memoria porque tenemos unos aparatos que guardan ahí la memoria nuestra. Y no la ejercitamos. Y si no ejercitamos nuestra memoria psicológica de ayer y antes de ayer, tampoco vamos a ejercitar la otra memoria del alma. Porque hacemos el selfie, hacemos la foto y guardamos la memoria de lo que hicimos. No, guárdala en tu interior, en tu vida interior, en lo interno tuyo. En fin, esa es la cuestión. Entonces, ahí es muy difícil, pero habrá que empezar alguna vez. Y claro, por eso yo digo, si ellos lo empezaron con la filosofía, que es la conclusión en la que yo quería llegar, ellos, los griegos, me refiero, el inicio de esa nueva era tenía a la sabiduría, la filosofía como el eslogan, como nosotros, filosofía. Ellos trajeron la filosofía, esa era la propuesta para ese nuevo tiempo. Y a través de ahí salió todo. Salió todo durante muchos años, mil y pico años. Pues nosotros ahora teníamos que hacer lo mismo que hicieron ellos. A esa filosofía, a ver, no a cualquier filosofía, porque esa es otra. Aquí le llaman filosofía a cualquier cosa. La filosofía de esta empresa, no, o la filosofía, por ejemplo, hoy me ha llegado que yo iba a leer, pero para criticar. El mensaje de la señora de la UNESCO por ser el Día Mundial de la Filosofía. No, me lo ha mandado Javier Saura. No sé si lo habrá mandado a otro. Y entonces ella dice, porque la filosofía es para que tengamos una actitud crítica. Una arte, a lo mejor. Hasta Íñigo Errejón, cuando volvió la filosofía a las aulas, porque lo aprobó en las Cortes, no sé si hablo de eso, fue el año pasado, sí. Que fue unánime, que fue una cosa preciosa. No se ponen de acuerdo ni para nada, pues para que volviera la filosofía se pusieron de acuerdo. Y entonces alguien le entrevistó a la salida de las Cortes y dice, bueno, ¿por qué? Porque la filosofía sirve para hacer crítica, ¿no? Y dice, no, la filosofía es para conocerse a sí mismo. Y ¿cómo? Sí. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no cualquier filosofía. Por eso Platón habla de la verdadera filosofía. Y ahí lo deja. Lo dice la mía, ¿no?
al que se acerca a la verdadera filosofía y lleva tiempo familiarizado con ella, surge en su alma una chispa divina. Es que eso es precioso, la carta séptima lo dice, como diciendo como la intuición que se despierta. Pues nosotros si venían a nuestra escuela de filosofía, que resultamos. Y veréis, humildemente, de verdad, aquí no hay nadie iniciado, por lo menos que lo diga. Si hay iniciado no lo dice, esa es otra. Que lo decimos, lo diga. Pero sí queremos ser filósofos, sí estamos en el sendero de la filosofía. Y sí estamos comprobando en nuestras vidas que nos sentimos más libres, que tenemos más claridad a la hora de interpretar las cosas. Hay veces también que caemos en las mejores, que nos engañan igual con los fake y con todo. Y nos creemos tal y de golpe nos encarzamos en las conversaciones de la gente como si nosotros fuéramos a arreglar la selección española, ¿no? Como dicen siempre. Pero cuando ya se nos quita un poco esa tontería, pues luego vamos viendo hacia dónde vamos. Sabemos, nos planteamos qué queremos hacer con nuestras vidas, hacemos balance. Estoy en la línea de lo que yo quise hacer, no me dijeron que hiciera, sino yo quise hacer. Y vemos que ese es el camino. Ese es el camino. Es lento, pero no fue tampoco. Yo siempre digo, en no sé cuántos años, en 200 años tenía no sé cuántas ciudades. Sí, pero eran 200 años. Porque tampoco es que llegaban y ya tenían la ciudad. Tardaron, se tarda. Pero es que yo creo que vivir con los parámetros que tiene esta edad oscura con la que estamos no vale la pena vivir. Vivir en plan materialista, en plan consumista. Pues si encima o eres consumista que compras, y si no tienes, te cabreas, pero no tienes. ¿Eso es vivir? Ay, me encantaría tener no sé qué, ay, pero no me lo puedo comprar. Oh, me voy a trabajar en otra cosa para sacarme algún dinerillo y comprar esa estupidez que luego no voy a poder ni disfrutar porque como estaré trabajando tanto. Eso pasa. Yo tengo un amigo que es médico, es muy buen médico y ha ganado muchísima pasta. Entonces me dice muchas veces, si no tengo tiempo para disfrutar todo lo que estoy ganando, ¿qué clase de vida tengo yo? Se hace esa pregunta. Por gilipollas, cambio de Tonto, claro, le digo yo, pues, no ganes tanto y disfruta. Pero claro, nos metemos en el mito del progreso indefinido, ¿no? ¿Y qué se sale ahora de eso? Y además, sobre todo, que también vivimos en una sociedad muy puñetera, porque tú estás en una reunión y dices ciertas cosas defendiendo las ideas que hemos dicho nosotros aquí, pues nosotros habéis estado muy calladitos, pero alguno habrá dicho hay veces que la gente te dice, pero bueno, hablas como un cura. No hablas del alma. ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que ahora eres beata y que vas... Que no es fácil sostener una actitud filosófica ante la vida, porque para colmo la filosofía tiene una mala fama horrorosa con esto de las críticas, ¿no? Entonces, o sea que tú eres filósofo, pues eres muy criticón, ¿no? Pues no me caen bien los criticones. Y entonces hay que estar aclarando continuamente las cosas, pero hay que aclararlas para que llegue nuestro mensaje. Y bueno, lo estamos haciendo, estamos en más de 60 países, de todas las culturas habida y por haber. Nosotros vivimos de verdad lo que es la diversidad, que es compatible con la unidad, como decía Nicolás de Cusa, la coincidencia opositor, ¿no? Es decir, yo puedo, dentro de 2 semanas, pues yo voy a ir a Israel y voy a estar con los miembros de Nueva Acrópolis judíos. Pues ya está. Y entonces, pues voy a darme cuenta que tienen una cultura distinta, una vida muy diferente de la nuestra, siempre con el misil sobrevolando sus cabezas, gente que son pacíficos, que quieren vivir en paz, que no son los que están mandando a lo mejor, sino que son gente pues como nosotros, tranquilos, pacíficos, pero tienen su cultura, tienen su costumbre, pero luego participan de una misma idea, de un mismo ideal, y es compatible. Y nunca se habla de cosas desagradables, ni de, pues no sé, ni de esos conflictos que ellos saben que es muy difícil solventarlos, y menos
con la actitud que tienen los que dirigen, los que mandan, ¿no? Esto, nosotros, ¿no? No es una lógica de inclusión, es una lógica de exclusión. Y bueno, como nosotros lo estamos viviendo, lo que queremos es que haya más gente que lo haga también. Esa es nuestra ilusión, que esto llegue a más gente. Yo tendría una pregunta, para que me la diga en nombre propio o de los primeros o últimos filósofos. En la dinámica que tenemos, creo que una de las cosas más importantes para el filósofo, para el que se postula como tal, es la reflexión, la capacidad de reflexionar sobre las cosas. Y lo que yo observo en este momento, no sé si creo que es fruto del momento, es que, por ejemplo, esta charla puede ser maravillosa, creo que a todos nos ha iluminado, nos ha dado un montón de ideas, pero el torrente de información que tenemos, salimos, conecto el teléfono, a ver si me han puesto un WhatsApp, llego a la casa, pongo la televisión, si no tengo televisión estoy en el ordenador, si no... Entonces yo detecto que la capacidad de reflexión se ha ido perdiendo porque las ideas no perduran en el foco mental, sino que es maravilloso, pero nada más salir se van, entonces ya no hay elementos. ¿Qué consejo nos da a los que estamos aquí, que nos postulamos como filósofos más o menos, para conseguir que perduren esas ideas, que podamos reflexionar con una cierta libertad interior, o por lo menos con un cierto tiempo para sacarle algo? Sí. Bueno, eso lo habla también Platón en el Perón, como dice, ahí habla mucho de la dualidad alma-cuerpo, ¿no? Y dice cómo estamos tan en esta especie de tumba que es el cuerpo, como le llamo, pues los pitagóricos decían eso también, pues resulta que estamos condicionados, ¿no? Y si por algún momento hemos conseguido levantar la cabeza, mirar hacia arriba, enseguida va a venir el cuerpo, digamos como una especie de metáfora, a reclamar nuestra atención y nos vamos a tener que olvidar de ese vuelo que habíamos iniciado, ¿no? Eso es lo que pasa. Por eso nosotros tenemos una escuela de filosofía, donde hay un sistema de enseñanza regular, ¿no? Que se va haciendo con una periodicidad, pues cada uno de acuerdo con sus necesidades, viene, más tiempo, menos tiempo, pero es bueno regresar de nuevo y escuchar otra charla, porque vas a encontrar que a lo mejor parece que es distinto, pero se dice siempre lo mismo, porque los principios son los principios y los orígenes son los orígenes, ¿no? Entonces tiene que familiarizarse nuestra alma con la filosofía. Claro, no cabe si hay un espacio limitado en nuestra psique, habrá que dejar espacio y quitar esas otras cosas que tanto nos distraen y que tanto nos vuelven absurdos y centrarnos un poco más, elegir cuáles son las películas que vemos, cuáles son los periódicos que leemos. Yo tengo la desgracia, como esa es mi profesión, la sigo teniendo de alguna manera, aunque ya estoy retirada de la primera línea, pero tengo ya el hábito tan cogido que yo, si no leo un periódico, me falta algo. No sé, pero también he comprobado que se puede perfectamente vivir sin leer los periódicos. Eso ha sido un descubrimiento estupendo para mí. Y a veces es bueno someterse a una cura, lo mismo de cuando has comido demasiado, pues hacerse una cura. Eso es muy importante, porque uno tiene que tener, sobre todo el diálogo interior, que es lo que también dice Platón, que es la filosofía, un diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Entonces, aunque estén con muchas ocupaciones, aunque estén muchas reclamaciones que te distraen, tu alma está siempre contigo y tú puedes hablar contigo mismo. Entonces, si iniciamos ese diálogo con nosotros mismos, que eso es la reflexión, pues ya vamos a conseguir que cuando no lo hemos tenido, lo echamos en falta. No sé si os pasa, a mí me pasa muchísimo. Hay veces que uno puede estar como muy volcada a actividades, a trabajo, a cosas, viajes, bla, 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 y dices tú, uy, necesito un rato de soledad, de interiorización, de meditar las cosas, de leer alguna frase y meditar sobre ella. Es como algo que te falta, ¿no? Hay millones y millones y miles de millones que eso no han probado en su vida. Pero también es bueno tener esa experiencia, porque cuando has tenido esa experiencia, pues ya te va gustando un poco más, te vas aficionando. Es como lo del arte también, cuando aprendes a apreciar un poco la belleza, al principio te puede resultar, ¿qué hay ahí? Pues no sé,
muy ignorante, antes tú veías un cuadro y sabías, bueno, no sé, también estoy idealizando, igual no sabemos tampoco, pero tú veías las tres gracias y sabías que eran las tres gracias, ¿no? En el Botticelli. Ahora tú ves allí, la gente la ve en los museos, claro, ¿qué van a hacer cuadros? Es un selfie. Le han dicho que ese cuadro es muy bonito, no vaya a perderte Botticelli. Y van allí, no saben qué es aquello, nadie se lo explica, porque se hacen súper exacto. Mira, allí estaba yo con Botticelli. ¿Dónde es Botticelli? Ah, no sé, ni idea. Así vivimos, ¿no? O sea, un poco muy hacia lo exterior. Entonces pienso que bueno hacerlo. Por eso ahora tiene mucho predicamento por la disciplina del yoga. Yo que lo practico desde hace casi 20 años, puedo decir que es verdad que te ayuda a conectar contigo mismo. El estar pensando en la respiración, o sea, atento a la respiración, o a determinados movimientos. Veo que es verdad que es una disciplina muy, muy antigua, milenaria, y que la hicieron gente que conocían bien el cuerpo humano y las energías que lo circundan y tal. Cada uno tiene que buscarse su método, ¿no? A mí me ha hecho mucho bien, mucho. Y me ha ayudado mucho a serenar. Muchas veces tenemos también demasiado estrés. Y claro, el astral está... emociones. Entonces, hay que apaciguarlo un poco, hay que leer el Tratado sobre la ira de Séneca, que es genial, para que nos enseñe a esperar, que se nos bajen esa especie de cosas furibundas que nos dan, ¿no? Y claro, necesitamos la filosofía. Pero yo creo que la fórmula, por eso, en la antigüedad también hubo escuelas de filosofía. Pitágoras, y los que vinieron después de él, y Platón, y Aristóteles, todo eso eran escuelas donde se impartía una enseñanza específica, se hacían ejercicios específicos, se estudiaba muchísimo. También es verdad, porque ahora resulta que no hay que estudiar. Entonces está de moda, uy, sí, pero me han dicho que en Nueva Acrópolis se estudia mucho. No, estoy por la labor. Mira, vamos a ver, que no es como se estudia en un instituto, como se estudia en la facultad. Es otra manera de estudiar, pero se estudia y hay que aprender. Hay que conocer a los grandes maestros de la humanidad, para que no se nos vaya la pinza inventándonos nosotros nuestra propia doctrina. Que esa es otra, ¿no? Que también surge, como decían los judíos, la falta de fe. No, era un poco con lo que había dicho Antonio, es decir, es verdad que llegamos, como a mí me ha pasado, a una locura de información en el ámbito y en el campo que dirigamos nuestra conciencia tan brutal, que tan malísima de no meditar, como tener tanta información que al final se te destruye la capacidad de meditar. ¿Sabes lo que pasa? Vamos a eso. La tanta información es de cosas chorrosas. Uno tiene que tener más claro, yo creo que el problema, yo he aprendido mucho con mi trabajo y con mi vida en Nueva Acrópolis, ahora me preparo una clase. Yo, si busco información, es porque estoy escribiendo un libro, o porque voy a dar una clase, o porque voy a dar una conferencia, pero no busco información. Cada uno debe de tener claro su camino, dónde quieres ir, cómo quieres mejorar. Y ahí sí es verdad que hay mucha información. Pero lo malo es cuando te inunda una información que no te interesa, pero para nada. Entonces tú estás allí como un idiota, leyendo unas cosas que no te interesan de nada, ¿no? Como había me parece que era Chesterton, uno de estos ingleses graciosos, que decía: los medios de comunicación te informan que ha muerto Lord Radcliffe. A gente que no sabía que estaba vivo. ¡Qué estúpido! Ahora dan las gran noticias. Se ha muerto fulanito. Oye, ¿quién era este señor? Te cargan de noticias que no te interesan o de temas que no te interesan. Entonces, uno hay que saber discriminar. Esto es un interés, me quedo con esto. Selecciona. El problema es que antes te lo daban todo seleccionado. Y ahora no te lo dan. Iba a una librería y decía, este libro. Pero ahora vas a la librería y para que encuentres los libros que a ti te interesan, tienes que pasar por una montaña de bestsellers. Y allí en el fondo están los clásicos credos, que es lo que yo siempre voy al fondo de los clásicos credos, que cada vez quedan menos, por cierto. Porque no siguen reeditándolo. Entonces, claro, tenemos que tener nuestra biblioteca nosotros, porque habrá veces, llegará el momento, como llegó en el pasado, que no podremos encontrar ciertas obras.
más de filosofía, hay muchas cosas que se están editando, pero hay otras que se han dejado de editar. Tenemos que tener nuestra biblioteca bien surtida. Y ahora yo me pregunto, ¿quién ha podido pensar que esta señora habla como un cura o no? Cuando hablas como el que ha vivido y vive aquello que habla. Así que, de verdad, siempre es un gusto poder contar contigo y escucharla, ¿verdad? Y como ya ha hablado Dolores tan magníficamente bien de las bondades de la filosofía, yo me voy a limitar a invitaros a una serie de oportunidades que tenemos para acercarnos más y mejor a la filosofía. Una es el próximo, 30, que es sábado. Estoy yéndome a la última, pero queda con esto. El próximo sábado 30 tenemos a las 7:30 lo que hemos llamado Filoacción, Tierra de Filósofos. En homenaje a los sabios que han pasado por esta tierra de Almería, de mar y desierto, vamos a hacer una serie de cuadros teatrales que vamos a poder disfrutar y en los que nos van a acompañar pues Nicolás Almirón, algún masónico, algún sufí. Va a ser algo francamente bonito de ver. Y con ello también vamos a aprovechar para celebrar nuestro 40º aniversario, aquí trabajando por Almería y tratando de llevar a cabo un poco lo que nos ha comentado Dolores, ¿no? A todos los que han pasado por aquí, Mañana que en pasa, esta serie ahora, y otras sí. anteriores, nadie se ha ido de vacío y yo creo que te podemos estar tranquilos y los almerienses de Acrópolis también, de que daño no se le ha hecho a nadie. Se le ha hecho siempre algo bueno. Porque transmitir el entusiasmo, transmitir el amor a la sabiduría, es hacer el bien. Mira, yo quería comentar una cosa, si es posible, precisamente en relación con lo que dices. Yo hace muchos años estuve en Acrópolis con vosotros y tuve una experiencia que ha sido muy positiva, porque me tuve con Antonio, con Ana, con muchos de los que estáis aquí, vosotros no, porque estoy hablando hace años. Y es una información, la que dais, una información filosófica que reunifica y creáis base para seleccionar esa información. A mí me resultó valiosa. Cierto es que luego, en el transcurso de los años, he intentado buscar como el yoga, como tú dices, que también he tenido esa experiencia. Hay una información que nos puede reunificar y reencontrarnos, un viaje hacia adentro, hacia nuestro alma. Y hay otra información que nos fragmenta y nos divide, como cuando ponemos las noticias y nos bombardean. Y un poco de conspiración, sí. Sí. No hay interés. Es lógico lo pienso. Y muchísimas gracias Yo, por es la más triste, conferencia. yo es que a veces pienso que somos así. Es decir, saben que si hablan de lo más truculento, la gente atiende. Si hablan de lo bello, de lo bueno, de lo justo, la gente no atiende. De verdad, porque ellos miden la audiencia y miden y han probado hacer otras cosas. Ahora se tienen la sorpresa, como por ejemplo, os lo recomiendo porque va a empezar otra vez, un precioso, ¿verdad? ¿A qué sabes de qué estoy hablando? Un precioso concurso que se llama Prodigios, que es que van niños pequeños que concursan y que tocan instrumentos de música clásica. Yo, en la anterior edición, me emocionaba muchísimo, me encantaba, qué cosa tan bonita, sobre todo, eran chiquilines tan chiquititos, lo que sabe, lo que es tocar un instrumento como el toca, eso requiere muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, niños pequeños, ¿no? De golpe hay joyas de estas, que esas son las que hay que tener que comentar, pero tienes razón, que a veces yo creo que no le da más la cabeza. Tú me pregunta quiénes son los que programan en las televisiones y pregunta quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, cuáles son sus inquietudes, meditan, quizás. Verás que no, son mera mercachifra, gente que saben vender series, y ahora pues se pone de moda acordaron cuando eran los vampiros y los muertos vivientes, una época que llenaban a los niños de imágenes de lo feo, de lo terrible,
de lo asqueroso. No sé para qué, para que luego digan, ay, menos mal que mi mamá no es una muerta viviente. No sé por qué hacían esa cosa y tiraban a los niños de cosas tan feas, cuando dice el propio Platón que antes de que nazca el niño tiene que estar su madre contemplando cosas bellas. Entonces, claro, dicen que son filósofos y luego a ver lo que se dan los niños, pues ¿cómo no van a venir agresivos con ganas de matar a alguien? Es que claro, es que eso es lo que eso es lo que también es preocupante, ¿no? Pero en fin, usted hace algo por seguir viviendo en nuestra casa. Y otra magnífica oportunidad de contemplar la belleza sería el echar un ojo a nuestro curso de filosofía que abrimos mañana con una presentación. Tenemos esa primera clase gratuita para acercarnos y ver de qué va esto de lo que hemos hablado hoy, esta manera de ver la vida, ¿no? Así que nada más, esas dos oportunidades magníficas, ese aplauso enorme para Dolores. Muchas gracias. Enormemente recomendable. Divertida, ¿verdad?